En México somos un país de protestas, pero no somos un país de propuestas. Y para muestra, tendríamos que ver la marcha que se está promoviendo. La está promoviendo Jorge Ramos, la está promoviendo X no sé qué, la está promoviendo la mayoría de los 143, etcétera, etcétera. Lo cerramos el viernes hablando de esto. Es una marcha que se llevará a cabo el 15 de septiembre. Hashtag renuncia ya, creo que es el hashtag correcto, que exige la renuncia del presidente Peña. Aquí hay algo muy interesante y justo hay que retomar un poco porque cerramos el programa del día viernes con este tema, comparándolo un poco con la situación de Venezuela, del referendo revocatorio, que son, como lo comentamos, son situaciones totalmente distintas, pero en México nos encanta organizarnos para ir a marchar, pero realmente a la hora de ver las leyes y ver el debido proceso de las cosas que pedimos, bueno, nos da flojera o no sabemos o simplemente no nos organizamos. Se me hace algo muy importante saber qué pasaría si realmente sucede lo que estamos pidiendo, qué debido proceso. Hay que saber, antes de ir, porque nosotros podemos ir a manifestarnos, estamos en toda nuestra libertad de hacer y deshacer lo que queramos mientras no violemos la libertad de los demás. Pero hay que estar conscientes de lo que estamos pidiendo y de lo que es el colectivo que dice: quieren una renuncia de Enrique Peña Nieto. La gente está enojada, no en general, pero la gente está enojada por lo que sucedió la semana pasada, está enojada desde hace años, con los grandes casos de corrupción. Es un nivel de desaprobación histórico en nuestro país. La figura presidencial nunca había estado tan desgastada, pero hay que estar conscientes de qué procede. Estamos a 2 años de que sean las elecciones del 2018 y ese es el tema que queremos hablar ahorita y vamos a tener un invitado. Vamos a tener un invitado que sabe mucho de esto. Mira, yo estoy de acuerdo contigo. La desaprobación del presidente Peña está en su mínimo, en su máximo. Es decir, ya estamos casi a menos de 20 puntos de aprobación, lo cual es en la historia de los más bajos, o si no me equivoco, el presidente que más baja aprobación ha tenido. Tenemos con nosotros a Jaime Talancón. Él es un abogado electoral y constitucionalista, ha trabajado en diversos medios internacionales y nacionales, ha trabajado para la Presidencia de la República, para el Congreso, para el Instituto Federal Electoral. Y bueno, venimos aquí a platicar con él porque qué mejor no decir nada más nuestra opinión, sino traer a alguien que sea especialista en el tema. A ver, y en estudios políticos. Jaime, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Gracias, María José, por la invitación. Jaime, yo comparo esto y dime si estoy mal. Vamos en un avión, hay mucha turbulencia, está peligroso. ¿Es realmente positivo, es realmente una buena opción bajar al piloto, aventarlo por paracaídas a 2 años de aterrizar, o deberíamos esperarnos a aterrizar? Es decir, ¿es posible hacer lo que mucha gente está pidiendo, hacer que el presidente renuncie o dimitirlo? ¿Es posible en México eso? A ver, qué bueno que me preguntas eso, porque precisamente ha sido un tema que ha estado especialmente en boga en esta última semana. No, personalmente me parece que no se vale que, si las reglas son muy claras en la Constitución y en las leyes, vivimos en una democracia, se establece claramente los mecanismos para acceder al poder, en caso presidencial. Lo que no me parece es que cuando llegan las oportunidades que tenemos los ciudadanos de ponernos a analizar cuáles son las opciones políticas, de ponernos a estudiar qué propone cada quien, seamos absolutamente apáticos. Sí. Y en el momento en que queda tal o cual personaje en el poder, queramos a la primera mala decisión, o la segunda o la tercera mala decisión, o un cúmulo de malas decisiones, pretender que vamos a eliminarlo por mecanismos que no están en nuestras reglas del juego. Ok, eso es bien importante. ¿No está en las reglas del juego que se pueda quitar un presidente en México? Te voy a decir, la Constitución, la única, establece 2 vías. La renuncia, que es la que se pretende exigir a través de la marcha el próximo 15 de septiembre, la Constitución establece que únicamente el presidente únicamente podrá renunciar por causas graves que se pondrán a consideración del Congreso. ¿De qué estamos hablando con causa grave? Pues estamos hablando de una discapacidad, enfermedad, una cuestión que impida
al presidente poder seguir tomando decisiones, porque es un tema además de seguridad nacional. Sí, claro. Pero aquí hay algo muy importante. El hecho de que nunca se haya aplicado no abre la posibilidad de que si hay un diálogo, si hay, al final de cuentas vivimos en una democracia, y te lo pregunto porque coincide mucho con la opinión pública de decir, si nosotros no estamos de acuerdo con el trabajo que se está realizando, podemos como ciudadanos pedir una renuncia, una revocación, un diálogo para que se remueva el presidente. A diferencia, precisamente, ahorita ponen de ejemplo el caso venezolano. En el caso mexicano no tenemos en la Constitución la figura del mandato revocatorio, que es por el cual es un instrumento ciudadano a partir del cual, a partir de una serie de firmas, que es lo que están haciendo en Venezuela, llevan no sé cuántos meses de acumular firmas ciudadanas, no recuerdo cuál es la cifra, es a partir de esa petición ciudadana que se puede pensar en la revocación de mandato. En México no sucede. Exactamente, allá las reglas están claras, es posible. Entonces aquí esta marcha de renuncia ya y hipotéticamente si se firman 130 millones, si se consiguen 130 millones de firmas, simplemente no está en las reglas, no es viable, no va a suceder. No, porque al final de la renuncia de que habla la Constitución, estamos hablando de un acto personal del presidente en la que él decida renunciar, no que lo hagan renunciar. Y encima que te apruebe el Congreso, que la mayoría, cabe señalar que es PRI, entonces sería ilógico pensar que es posible conseguir que le aprueben la renuncia. Así es. Ahora, ni siquiera vamos a tocar el tema de change.org, que eso no sirve para absolutamente nada. Esa página con tanta credibilidad, estás queriendo manchar su trabajo, pero aquí hay un tema muy interesante. Entonces estamos viendo que en las leyes no está basado en la Constitución que tenemos desde 1917, no está marcado en ningún momento de que puede, a través de una iniciativa ciudadana o una coalición política, puedes quitar a un presidente mientras sean vías legítimas, quitando que hubiese un golpe de Estado o algo fuera de nuestro control. Ahora, Óscar Mejía, nada más para completar esta pregunta, Óscar Mejía pregunta que en el caso de que se sumara un organismo internacional, supongo, no sé, la ONU o algo que... La Corte Penal Internacional. A ver, estábamos hablando del principio de la renuncia, que es la que se está pidiendo. Exacto. La renuncia es un acto personal de cualquier funcionario público, entre ellos el presidente. ¿Qué otros mecanismos habría para poder acusar al presidente? La propia Constitución establece que por lo único que se puede acusar al presidente es por traición a la patria y por delitos graves del fuero común. Así lo dice la Constitución. Ok. Y usando un poco retórica, porque varios de los columnas que se presentaron este fin de semana en todos los periódicos hablaban de una traición. Es mucha retórica y mucho ponerle salsa ahí. Esto ni siquiera entraría como... O sea, lo que hizo invitar a Donald Trump ni siquiera es un argumento válido para acusarlo por traición, o podría ser de alguna manera. Te voy a platicar, porque precisamente cuando... pensé que ahí vamos a caer en ese punto, porque efectivamente muchos editorialistas están hablando de traición. Sí. Es cierto, a lo mejor mucha gente se puede sentir traicionada, pero esa traición a la patria no es lo que cada persona cree que sea traición a la patria. Porque lo que es traición a la patria es lo que establece el artículo 123 del Código Penal Federal. Y prácticamente todos sus supuestos tienen una connotación bélica, es decir, una conspiración del presidente en contra del propio país, porque ni siquiera es bélica internamente, sino bélica en términos de apoyar a un país extranjero a cualquier acto que ataque la integralidad, la soberanía del país. Entonces ni siquiera es el caso de Chiapas, ¿no? O sea, porque si a eso nos vamos, pues al CENTE vamos a usarlo de traición a la patria, ¿no? Es decir, la traición a nuestras sensibilidades no entra dentro de esa cláusula. No. O sea, realmente poner en la mesa la renuncia de Enrique Peña Nieto como presidente de los Estados Unidos mexicanos no es viable, no es un plan viable, a menos de que el presidente él mismo emitiera de manera voluntaria una renuncia. Poner a consideración, es un país libre, ¿no? Y poner a consideración de todo el mundo la renuncia es una opción. Ahora, Jaime, te quiero hacer una pregunta. Mucha gente en internet cree que hay un artículo, una cláusula, donde dice que en el momento que Peña Nieto se quite, entra Andrés Manuel López Obrador por obra de magia y Morena nos viene a rescatar. La luz de México. A ver, nada más. En el dado caso que el presidente renunciara, el Congreso le aceptara la renuncia, ¿quién se quedaría como presidente de México? Nada más quiero hacer una aclaración, porque creo que esa disposición de que si se quita al presidente de México, en automático sube López Obrador,
sí viene en la Constitución emitida por el gobierno legítimo de Andrés Manuel claro. López Obrador. Sí, claro. Creo que sí está ahí claramente establecido. En el mundo real, les voy a platicar. Vamos a suponer que el presidente decide hacer caso dimitir a las personas que se manifiesten el día 15 de septiembre y decide poner su renuncia y que se la acepte, porque en efecto, que el Congreso considere aprobarla y que considera grave el nivel de popularidad que está teniendo. Entonces, ¿qué sucedería? La propia Constitución establece el caminito, la ruta que habría que seguir. Entonces, en automático, tendría 60 días, en cuanto entra la renuncia y se acepta, la Constitución da dos opciones. Si esto sucede en los primeros 2 años de gobierno o en los últimos 4, así establece la Constitución. Sí. ¿En qué etapa estamos ahorita? En los últimos 4. En los primeros 2, en inmediato toma posesión por 60 días el secretario de Gobernación. Que en ese caso sería Osorio Chong, ¿no? Osorio Chong. Okay. En ambos casos tendría 60 días y entra el secretario de Gobernación. Pero la diferencia es que en el primer caso el Congreso nombra dentro de esos 60 días a un presidente interino. A la vez, dentro de los primeros 2 años, a la vez que convoca elecciones presidenciales. Esas elecciones presidenciales para que quien quede termine el mandato, no por otros 6 años. Que era lo que AMLO quería antes de que se cumplieran los 2 años, ¿no? Que se llevaran a cabo elecciones, lo cual ya se nos fue el tiempo. En los primeros 2 años es cuando se puede convocar elecciones. En los últimos 4 años que señala la Constitución, igual, en los primeros 60 días asume el secretario de Gobernación y el Congreso, hablando del Congreso de la Unión en pleno, diputados y senadores, nombran a un presidente sustituto. En este caso podría ser Alfredo Castillo, porque viendo todo, ¿no? que él sabe todo, él puede estar, lo nombrarían. Sí, ¿no? Y además con ganancia asegurada. Y entonces ese presidente sustituto que nombra el Congreso es el que termina el mandato. Esas son las 2 figuras que pasaría. Entonces, bueno, pues ahora pone de acuerdo al Congreso a ver quién va a quedar, ¿no? Digo, fuera de que sucediera eso, hipotéticamente ya el presidente se puso bien triste, ya entendió que pues la regó y ya va a renunciar. Yo te quiero hacer preguntas más en el grado en hipotéticas. ¿Sería conveniente para México a 2 años, y lo mencionaste al principio, no se fue a votar hace 4 años, pero ahorita todos estamos muy enojados y vamos a ir a marchar porque queremos que se quite el presidente? ¿Sería conveniente para México hacerlo? Económicamente, políticamente, socialmente, ¿sería un precedente positivo? Yo creo que por donde se le quiera ver, sería un precedente sumamente lamentable. El caso de Brasil, que acaban de destituir a la presidenta, además la destituyeron conforme a un juicio político cuestionado. Pero lejos de otra cosa, tenemos que considerar que esto es una bola de nieve que se lleva de por medio el tema, los mercados financieros, el tema político, la gobernabilidad. Son además espacios idóneos para personajes que quieren sabotear el gobierno, que quieren generar desequilibrios. Por ningún lado el país gana. E insisto, tampoco estamos frente a una decisión contundente, negativa, que destruya el país. Estamos en una mala decisión. Una decisión imprudente, mala decisión, como se han visto en otras ocasiones. Como en todas las ocasiones, historia. y además, seamos muy objetivos. En cada administración, sexenio tras sexenio, se está buscando una razón para la misma causa. Y algo muy interesante es que por eso queríamos retomar este tema y iniciar esta semana platicando con un especialista, se escucha precioso nuestro activismo facebookero, tuitero, de renuncia ya utilizando hashtags, irnos a organizar, ir a una marcha. Se escucha precioso a la hora en el mundo de las ideas, por así decirlo. Pero a la hora del papel, a la hora de apegarte a la ley, te das cuenta que nuestro país no está listo para eso, y que en ese momento también pues podríamos en algún punto de nuestra historia pedir una reforma al sistema electoral. Eso sería muy interesante, pero sería para que fuera un procedimiento después. Ahorita es lo que tenemos, ahora sí que es lo que hay, y que también pues mejor hay que tener una sociedad civil participativa, ir a votar, que no nos dé hueva,
ir a exigirnos, involucrarnos, porque mucha gente que no fue a votar porque siempre son los mismos, porque todos son iguales, al fin de cuentas ya sabemos quién va a ganar. Ahorita estamos viendo las consecuencias de ese abstencionismo. Yo les hablo a ustedes, a los que no fueron a votar, porque todos son los mismos. Entonces, ¿qué chingados les importa quién sea presidente o no? ¿Quién se cambie, quién se quite? Pues todos son los mismos. Justamente ese tren de pensamiento es que nos lleva a donde estamos, que es una marcha ridícula que constitucionalmente no va a tener ninguna repercusión para cambiar el presidente o no. Ahora, Luis Ochoa me pregunta algo muy importante, que justo lo platicabas ahorita, Majo. A México le urge un nuevo sistema electoral donde se puedan evaluar los presidentes y se les dé más tiempo de gobierno o no. Nada más, antes de que me contestes, bueno, ¿crees que sea importante para México tener un sistema de evaluación de presidentes? Cada 3 años, por decir, a medio gobierno y después se pueda dimitir, remover o lo que sea. A ver, yo creo que ahora que venimos saliendo del tema del 3 de 3 y rendición de cuentas, y eso, a ver, la rendición de cuentas es fundamental. También se hablaba de que por corrupción habría que solicitar la renuncia de medio mundo. Si por corrupción se solicitara la renuncia de medio mundo, no tendríamos gobierno, ni de este partido, ni de ningún otro, ni de ninguno de los estados. La rendición de cuentas es clave para el desarrollo y evolución de cualquier país. Eso que quede claro. Y finalmente, ¿verdad? Como decía María José, ¿es lo que hay? Sí, es lo que hay. Lo que tenemos que impulsar como ciudadanos, en vez de estar haciendo activismo facebookero, es impulsar y salir a presionar para que las instituciones, en efecto, dejen de formar parte del propio poder ejecutivo, del órgano regulador. No puede ser juez y parte, ¿eh? Y empezar a tener instituciones y leyes reales de rendición de cuentas y con sanciones severas. Ahora, yo te quiero comentar sobre esto, mi opinión personal. Yo creo, y conociéndonos, si hubiera un sistema de evaluación cada 3 años para cada presidente en México, correríamos a todos los presidentes. O sea, seamos honestos, a Calderón lo queríamos correr, era la persona que él ha habido asesinar y acribillar, al parecer, a medio México, a Ernesto Zedillo, a Vicente Fox. A todos los correríamos porque creo que la costumbre de los mexicanos hasta ahora, espero que cambien en 2018, ha sido no formar parte de la política de México y después exigir evaluaciones y rendir cuentas. Yo creo que tal vez, y dando una idea, al final de cuentas yo no estoy en la organización de la marcha, ni estamos aquí en Diario de Confianza inmiscuidos, ni nada. Simplemente es decir, ustedes están utilizando un hashtag que dice renuncia ya. Es algo que viendo en el mundo real no se puede realizar, es totalmente, no está tipificado en nuestras leyes, no somos un país preparado para eso, pero estamos alrededor de 22 meses, que no es mucho tiempo, en el mundo real, no, 22 meses no es nada. Entonces mejor hay que fijarnos y hay que dar pie a que si quieren un cambio que sea desde ahorita. Está bien que la gente se manifieste, pero hay que saber para qué, hay que proponer y hay que conocer nuestras leyes, que es lo más importante. No, y eso que dices, en efecto, estamos a 2 años y están muy indignados todos por lo que está sucediendo, estamos a muy buen tiempo de empezar a dar seguimiento a los perfiles de cada partido que se están preparando para lanzarse a las próximas elecciones, estudiarlos de verdad, salir, convencer a la gente, ellos, no en Facebook, no, salir genuinamente a manifestarse contra toda la porquería, porque esto que vimos ahora, pues es algo negativo de millones de cosas negativas que suceden todos los días y que toda esa misma gente es apática y no hace nada y lo deja correr así nada más, ¿no? Entonces hay que manifestar esto en las urnas, no en Facebook. Yo me sumo a esa invitación. Jaime, muchas gracias por venir, por resolvernos esta duda. A mí me mataba saber si López Obrador era el siguiente en línea para ser presidente de México. El presidente viajó a China, a la cumbre de los 20 economías más importantes.